Bueno, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestro Anderson Talks del mes de julio. Bueno, para mí siempre es un gusto compartir esta plataforma o este espacio con Noemí Ceballos, que es nuestra Senior Manager. Y bueno, hemos dado unos 10 minutitos para que se terminen de conectar las personas que pues faltan todavía. Sin embargo, les quiero mencionar que este webinar está siendo grabado y que va a estar ya a partir del día de mañana en la mañana disponible en nuestro canal de YouTube, así que los invito a suscribirse para que puedan también revisar la grabación de este interesante webinar que el día de hoy tenemos. Solamente pues les quiero un poco comentar qué vamos a ver el día de hoy con Noemí. Primero darle la bienvenida a Noemí una vez más para abordar temas que realmente creemos que son interesantes para todo el público que nos acompaña el día de hoy y en general el sector empresarial, que creo que es de mucha tendencia. Y bueno, lo importante que vamos a ver en esta hora de webinar es un poco cómo avanza el 2024. Recordemos que, bueno, hemos tenido algunos cambios importantes a nivel fiscal, algunas leyes que, bueno, ya son de aplicación o entraron en vigencia ahora en el mes de abril, otras con unos cambios también en la parte de IVA, temas de ISD. Así que la idea de hoy es ver un poquito el contexto, un panorama, una revisión de estos primeros 6 meses del año, bueno, 7 ya ahora en el mes de julio. ¿Y qué esperar para de aquí ya los últimos meses, ¿no? Ya parece mentira que pasó el tiempo tan rápido, ya mismo estamos en diciembre, así que creo que es importante estar preparados. Muy brevemente para comentarles los temas de forma general que vamos a revisar, vamos a ver la recaudación tributaria, pues lógicamente hasta el mes de junio del 2024. También en cuanto a la recaudación de grandes contribuyentes, creo que es algo importante que nos lo vas a comentar, Noemí, porque creo que es válido para todas las personas que nos acompañan. Los temas de contribuciones, también vamos a ver el impacto del incremento del IVA. Recordemos que subió la tarifa del IVA del 12 al 15% y es la que actualmente tenemos, pues y creo que es importante un poco analizar ese cambio que ha habido. El incremento del ISD, recordemos que empezamos este año, me parece que es con un 3,75%, y bueno, ahora tenemos el 5%, por lo cual creo que es también válido revisar ese punto. Remisiones, que ha sido también un boom durante este año. Y finalmente un poquito conversaremos sobre las expectativas que tenemos o que hemos visto que podrían suceder hasta finales de año. Así que, Noemí, bienvenida. Muchísimas gracias por compartir este espacio. Y bueno, un poco coméntanos cómo ha ido la recaudación tributaria en en este periodo de tiempo, entiendo desde enero hasta junio, que Ujú. Hay entiendo que es la datos. última data publicada por el SRI. Correcto. Muchas gracias, Mariana. Para mí también es un gusto y qué bueno tener este espacio para poder compartir con nuestros seguidores, con nuestros clientes, con nuestros amigos, una actualización de lo que va de enero a junio del 2024. Y mira que este año pues es un año muy interesante porque empezamos el ejercicio fiscal 2024 con algunas reformas. Se publicó una ley a finales del año anterior y en esa ley se incluían muchos cambios relevantes, además de que mediante decreto ejecutivo pues se fijó la tarifa del ISD para el 2024 en 3,75 y luego producto del el tema del conflicto armado, la declaratoria de conflicto armado como Estado ecuatoriano, generó pues la aprobación de otra ley en donde finalmente se incrementó la tarifa del ISD al 5%. ¿Por qué es relevante el impuesto a la renta, el IVA, el ISD y el ICE? Es porque, bueno, básicamente estos cuatro impuestos consolidan o agrupan en gran medida la recaudación tributaria. Ahora, el reto que teníamos para el año 2024, para ponernos en contexto, era importante y fuerte. ¿Por qué? Porque como país veníamos arrastrando atrasos, veníamos arrastrando un déficit fiscal, o sea, es decir, el año anterior habíamos gastado más de lo que nos había ingresado y por tanto el reto que tenía el Estado ecuatoriano era mejorar la recaudación tributaria. En miras de mejorar esa recaudación tributaria, una de las alternativas que genera de una u otra manera un efecto inmediato es pues la subida de impuestos o la modificación de ciertos incentivos o beneficios tributarios que están dentro de nuestro marco legal. De todo esto vamos a ir hablando, pero respecto a la pregunta que me hacías sobre cómo va la recaudación tributaria, yo te diría que va bastante bien. Recuerdo que en algún momento el director actual del Servicio de Rentas Internas proyectaba una recaudación de más o menos 19.000 millones de dólares
Y pues de lo que va el primer semestre, pues más o menos va a la mitad, que de una u otra forma pues coincide que es mitad de año, mitad pues del valor que él en algún punto, en Proyecto. algún momento se proyectaba como recaudación. De lo que va de enero a junio del 2024, la recaudación está en 10.282 millones. Y si nosotros comparamos esa cifra con el mismo periodo de enero a junio del 2023, tenemos un incremento aproximado del 7%. Y efectivamente, como lo decíamos hace un momento, los impuestos que más crecen es el impuesto a la renta, el IVA, el ICE. Hay un número que pudiera generar tal vez como no una relación directa, porque el ICE es un impuesto que depende bastante del IVA. Entonces, lo lógico que se esperaría es que si el IVA incrementa, el ICE consecuentemente debería de incrementar, porque es base de cálculo. El IVA es base de cálculo para el ICE. Sin embargo, con la data, pues vemos que ha habido una disminución del ICE. Y los otros impuestos que también han incrementado, pero es porque en estos otros impuestos en gran Claro. medida están incluidas las contribuciones y el tema de remisión. Como tú dijiste también, hasta el 31 de julio estamos en remisión. No me quiero adelantar porque de acuerdo a la agenda que tenemos, ese es uno de los últimos puntos, pero sí que dentro del rubro de otros impuestos está incorporado también el valor que se ha generado por la remisión y por las contribuciones que se pagaron en marzo y en mayo, respectivamente, por las sociedades y por las instituciones financieras. Entonces, si tú me preguntas cómo va la recaudación, pues parecería que va bien, parecería que va cumpliendo pues con la expectativa de lo que se tenía Previsto. previsto para este momento. Habrá que esperar también las cifras en julio, porque de una u otra forma sabemos que nos esperamos hasta el último, como buena cultura, y la remisión que termina el 31 de julio, probablemente pues ese día todos nos animemos a liquidar pues esas obligaciones que tenemos pendiente con el fisco, aprovechando la exención, o más bien la remisión sería la palabra justamente, que nos están remitiendo pues las multas, los recargos y demás respecto del tributo que esté adeudado. Entonces, en sí, sí, bien, 10.000 millones va hasta de enero al 24 y que significa una recaudación del 7% como a diferencia del Bueno, año y es anterior. importante tenerlo pendiente lo que dices, porque el 31 de julio creo que es la fecha que se cumplen varios plazos, ¿no? Bueno, no es materia de este webinar, pero entiendo que también los planes de igualdad también es hasta ahora. Sí, correcto, el 31 ahí nos saltamos a la parte Sí, laboral, el pero igual solo 31 es un recordatorio. es un recordatorio, el 31 de julio es la fecha máxima para la presentación de los planes de igualdad que siempre que la compañía esté obligada, cuente con más de 50 colaboradores, está obligada a esta presentación. Entonces, también es un deadline Importante. importante y pues empiezan también otros vencimientos, o era también, si en este mes también era la fecha máxima del tema de la presentación de anexo informe de precio de transferencia, pero esto pues Pospuesto, ¿no? se pospuso Septiembre. hasta septiembre. Efectivamente. Pero sí, hasta ahora pues es un buen panorama el tema de la recaudación. Sí, solo quería, bueno, comentarles que me olvidé al inicio que las preguntas que tengan, por favor, tenemos habilitado el chat de preguntas y respuestas para que ustedes nos vayan haciendo consultas si pues requieren alguna aclaración o tienen alguna consulta en particular de los temas que vamos a abordar. Y también indicarles que si ustedes desean que les enviemos la data que tenemos nosotros publicada como tal, nos pueden escribir, le vamos a dejar el contacto gye@s.andersen.com, nos escriben y yo les puedo facilitar la información sin ningún problema. Entonces, ya con eso en mente, pasemos al siguiente tema, que bueno, que es algo también interesante, que es la recaudación de grandes contribuyentes. Pues recordemos que esto fue propuesto, mejor dicho, fue puesto ya en la ley de eficiencia económica y generación de empleo y pues bueno, era ya aplicable desde enero de este año. Así que no sé cómo tú has visto, bueno, dentro de nuestra práctica diaria, lógicamente, cómo ha ido avanzando ese tema de la autorretención. Yo recuerdo muy claramente que a inicios de año, pues, generó bastante polémica por los porcentajes, cómo se calculaba, en muchos sectores incluso fue cuestionado por cómo se habían asignado los porcentajes de autorretención. Entonces, ¿qué nos puedes comentar al respecto? Claro, mira, en el tema de la autorretención es ¿cómo te digo? Bueno, un cambio más bien, una reforma, un cambio normativo de mucha relevancia, mucha importancia, porque tocaba el punto importante dentro de las empresas que es el flujo de efectivo. Sobre todo porque hubo esta categorización hace algún tiempo atrás de grandes contribuyentes y esto llevó que mediante esta reforma que mencionabas, pues se estableciera un régimen especial de grandes contribuyentes
en la aplicación de las retenciones en la fuente. ¿Qué significa esto? Que ahora mi cliente no me iba a retener, sino más bien que yo mismo, o sea, el mismo contribuyente se iba a aplicar una autorretención, similar al régimen que existe, por ejemplo, para el sector bananero, en donde el mismo exportador o el mismo productor se aplica su autorretención. Entonces, bajo este mecanismo se estableció este sistema de autorretención. ¿Quiénes se veían mayormente afectados? Bueno, más allá de lo alto que pudiera ser el porcentaje cuando salió al inicio la resolución en donde se enumeraban pues todas las aproximadamente 467 compañías que estaban con un porcentaje de autorretención, más allá de eso, por lo alto o lo bajo que pudiera ser, era el flujo. ¿Por qué? Porque dentro de esta categorización de grandes contribuyentes existían muchos o existen muchos exportadores, Claro. por ejemplo. Entonces, el exportador, de una u otra manera, venía acostumbrado a que no tenía retenciones. O sea, es decir, que facturaba a alguien del exterior, el exterior le pagaba íntegro o completa la factura. Entonces, claro, al momento que se incluye un régimen de autorretención de grandes contribuyentes, significa que tengo que empezar a ver que el flujo me coincida para poder hacer frente a la obligación mensual de pagar la autorretención, porque esto es se paga de forma mensual, ¿ok? Dicho eso, claro, evidentemente había un impacto en el flujo. Ahora, si uno analiza la recaudación ya de forma mensual, no necesariamente la de grandes contribuyentes, sino más bien, porque eso es algo nuevo, pero sí en general, por ejemplo, del IVA, del ISD, que lo vamos a ver más adelante, yo sí te diría que parecería que dentro de enero, febrero y hasta marzo había una recesión, había una, como que la economía estaba frenada, porque Ok. si uno ve el dato de enero, de febrero, nos vamos a dar cuenta que la recaudación en comparación del año anterior, pues siempre disminuía o era menor. Empieza a incrementar más o menos entre marzo, abril, mayo, junio, y ahora te digo mayo, junio, hay valores como más altos o más importantes que los de mayo y junio del año 2023. Pero sí te diría yo que en inicios de año, pues se notaba que había una contracción y que no se estaba recaudando lo mismo que se había recaudado en el año anterior respecto al mismo periodo, enero, febrero, etcétera, ¿verdad? Ok, con el tema de la autorretención, lo que nosotros tenemos es la data de que al momento, de enero a junio, se ha recaudado 787 millones de dólares. Recordemos que este régimen empezó a aplicar desde el mes de enero, pero se pagaba en el mes de febrero. Por tanto, el primer mes de recaudación es de febrero. En febrero, con lo cual tenemos 5 meses de recaudación. Y en esos 5 meses se han recaudado 787 millones de Bien. dólares. ¿Ok? Ahora, si nosotros comparamos el valor de la autorretención respecto de la recaudación total por mes, no la anual, sino por mes, más o menos en el mes de febrero, por ejemplo, representó 12%, mes de marzo 8%, insisto, el valor de la recaudación por la autorretención respecto a la recaudación total de ese mes. Entonces representa el 12%, el 8,5%, el 6%. En mayo vuelve a subir el 8% y en junio vuelve a subir al 11%, pero no alcanza el nivel de febrero que fue del 12%. Si de una u otra forma esto lo ponemos en perspectiva, tratándose de un porcentaje que se aplica directamente a la venta, pudiéramos decir que en el mes de abril, por ejemplo, al menos parecería como que las ventas bajaron porque se reporta un valor, digamos, distinto, muy por debajo o muy más abajo de lo que se venía recaudando respecto de la recaudación total. O más bien en abril también puede ser otro factor que pudiéramos darle otra interpretación, es de que como en abril se recaudó impuesto a la renta y también ya hubo incremento de otras tarifas, pudiera hacer que ese valor pues dejó de pesar menos, que pudiera ser también pues una explicación de por qué en el mes de abril hay un porcentaje pues distinto de lo recaudado en los meses anteriores y ya vemos que en mayo y en junio empieza pues a tener más importancia el tema de la autorretención. Ahora, hablando sobre el tema de la autorretención, hay cambios relevantes y hay cambios importantes. Como tú dijiste, efectivamente, y coincido, a inicios de año, y como todo era nuevo, hubo mucha polémica por el impacto en el flujo principalmente que iba a tener este sistema de autorretención sobre la incluso empresa en marcha, sobre el negocio en marcha como tal. Dicho eso, pues
existió bastante movimiento por parte de los gremios, por parte de las cámaras para motivar una modificación a estos porcentajes. Y efectivamente sí se logró cambios. Ok. De hecho, el mes anterior pues se publicó una resolución en donde se modificaron porcentajes. Algunos contribuyentes, algunos otros pues se mantuvieron, etcétera. Pero sí han existido modificaciones en cuanto al porcentaje que fue previsto, más bien que fue otorgado por la Administración Tributaria frente a ciertos contribuyentes. Y claro, esto en pro de cuidar y velar el negocio en marcha como tal, porque entendemos que lo importante aquí también es seguir haciendo empresa, ¿verdad? Y Así que es. ese tema del porcentaje de autorretención tampoco sea algo que vaya a poner en riesgo pues la generación de renta, porque tampoco es el propósito. Respecto a la autorretención, porque es importante, no sé si dentro de la sesión nos estén escuchando grandes contribuyentes y que tal vez compartan lo siguiente que yo voy a decir. Recordemos que al momento que te calificaron como grandes contribuyentes, hay un departamento específico velando por Tienes los razón. intereses de los grandes contribuyentes y la idea es que haya una atención inmediata a estos contribuyentes, a estas sociedades que han sido catalogados como tal, o las personas naturales también, porque hay personas naturales catalogadas como grandes contribuyentes. En esa línea, pues sí ha habido un seguimiento por parte del ente de control respecto a la base de cálculo y al valor que se está pagando por autorretención. Como decía, no sé si alguien de lo que nos esté escuchando pues coincida o recuerde alguna experiencia, algún acercamiento de parte de este departamento, pero sí han habido notificaciones, sea por correos, por llamadas, en el sentido de consultar respecto de la forma en cómo se está liquidando la autorretención. Además, porque recordemos, Mariana, de que es una forma el fiscalizar el porcentaje de autorretención es relativamente sencillo en el sentido que es un porcentaje que ya está dado, que es público, porque está en una resolución, Claro. por el valor de ventas, básicamente, que reportes pues en tus formularios mensuales, como es el formulario de IVA, en donde declaras pues tus ventas. Entonces, dicho eso, es relativamente sencillo para el ente de control pues hacer un seguimiento y una verificación de los valores que se están liquidando de forma mensual como autorretención. Ok, está muy clara esa explicación. Tenemos justo una consulta por el tema, pero si te parece la dejamos para el final o quieres hablar de una Como vez. guste, si quieres la, A la, la ver, dice dejemos ahora. Jorge, en base a la recaudación tributaria actual, bueno, aprovechando que estamos en ese espacio y la Ujú. perspectiva al final del año 2024, a su criterio, ¿considera que el SRI podría revisar nuevamente los porcentajes de autorretención antes de finalizar el 2024? Yo te diría que con seguridad los va a revisar, pero no creo que sea ya para el 2024. Ok, No porque no tenga potestad, sino porque eventualmente esa revisión ya la hizo. Ahora, eso no quita de que si hay un impacto importante para algún contribuyente, que eventualmente, sobre todo si es que se va tal vez como en una asociación gremio, pudiera ser que haya una revisión. Pero lo que sí va a ocurrir es que definitivamente va a haber una revisión, pero sobre todo para el 2025. Recordemos que el tema tampoco es generar valores que al final del día vaya a tener que devolver rentas, porque la idea o la lógica es que esta autorretención cubra como que el impuesto que va a causar el contribuyente y eso en gran medida va a depender del nivel de ingresos y otras circunstancias, otras situaciones. Con lo cual va a haber revisiones porque esto no es estático. Tanto así, aprovecho la consulta, y recordemos que no solamente es una revisión de porcentajes, sino incluso de una revisión de incorporar a sociedades o a personas claro, naturales como grandes contribuyentes o excluirlos, que también pudiera ser una eran alternativa. como 500 los Sí, que estaban considerados, son ¿no? como 200 personas naturales, si son lo correcto, alrededor de 500 compañías, pero dentro de esas 500 compañías hay sociedades que están bajo regímenes únicos, como ejemplo Banano. el banano y temas también de combustible. Entonces, ellos están excluidos de un porcentaje, digamos, de autorretención, a menos que perciban ingresos fuera de estos regímenes, en cuyo caso sí deberán aplicar un porcentaje, porque en la última resolución sí se les otorgó ya porcentaje de retención a compañías que están en el sector bananero, por citar un ejemplo. Ok, sí, entonces creo que era un tema válido también abordar y bueno, gracias a Jorge por esa Sí, o sea, consulta. no es algo que está cerrado, Jorge, pero eventualmente como hubo una revisión, tal vez las probabilidades es menor, la probabilidad es menor,
pero si es que igual el contribuyente está en toda su potestad de que si se siente afectado y tiene argumentos válidos y sólidos para motivar o para ir por una modificación, pues está en toda su libertad y derecho de presentar algún escrito en donde se haga esa petición. Sí, Noemí, ahora creo que para ir avanzando en los temas, hablemos un poco de las contribuciones. O sea, recordamos que, bueno, dentro de la ley orgánica para enfrentar el conflicto armado, que tú Ujú, bien lo mencionaste, se crearon ciertas contribuciones temporales. Pues, ¿no? Un ujú. poquito, ¿qué nos puedes comentar de eso? ¿Qué hemos visto en el día a día, en la práctica? Qué se espera también en cuanto a este tema, ¿no? Sí, correcto. Para ser específicos, se crearon dos Ok, contribuciones. La contribución de seguridad que aplicaba a las sociedades y esta contribución se paga en el año 2022 y se paga perdón, disculpen, se paga, yo ya soy, sí, porque ya se estamos en los paga en 24. función de la base del año Ahí sí. 2022, rectifico, pagadera en el 2024 y pagadera en el 2025. Ok, Ojo. La base de cálculo es la utilidad gravable del impuesto a la renta del año 2022, a la cual aplicaré la tarifa del 3,25%. Ese valor que obtenga de ese cálculo matemático lo tengo que pagar en dos ocasiones, en el 2024 y en el 2025. Lo aclaro porque esta es una pregunta muy común, no solamente de esta contribución, sino de casi todas las contribuciones. Desde el año 2016, en digamos, anualmente te pudiera decir que han existido contribuciones, porque ha sido uno de los mecanismos adoptados por el gobierno como ya una política, por decirlo de alguna manera, de crear contribuciones. ¿Por qué? Porque siempre ha existido una situación de crisis que ha motivado y ha justificado la creación de contribuciones temporales. en el 2016 En el sucedió, me imagino, por el 2016 terremoto. sucedió por el terremoto y en el 2016 tuvimos incremento de IVA también de forma temporal, un año. Eso fue en el 2016. En el 2017, si estoy en lo correcto, no existieron contribuciones, pero luego en lo posterior, en el 2019 sí existieron contribuciones y se pagó en 2020, 21 y si estoy en lo correcto en el 2022, incluso esa del 2022, que fue la del señor Moreno, coincidió con la contribución del señor Lazo post-COVID Es y cierto. así sucesivamente han existido contribuciones porque se pagan no en un año, sino eventualmente en 2 años, generalmente, y hubo un punto donde era en 3 años también. La contribución creada en esta ley, la del conflicto armado, básicamente eh, aplicaba para sociedades y para instituciones financieras, bancos. Así se hizo esta distinción y para el caso de las sociedades, la contribución era pagadera en el mes de marzo y para el caso de las instituciones financieras, bancos, era pagadera en el mes de mayo. Ahora, ¿qué ocurrió con la recaudación de esta contribución? De lo que va de enero a junio, y digo de lo que va de enero a junio, porque siempre la idea es que se haya pagado en marzo y que se pague en mayo, pero en la práctica, si no hay flujo, no hay flujo, pues también, o sea, no se puede hacer a veces milagros, y lo digo no por decirlo, sino porque las cifras que tengo de la recaudación, pues reflejan que han habido pagos en marzo, en abril, en mayo y en junio. Y en mayo o en abril, no necesariamente la contribución de bancos porque pagué adelantado, sino respecto a la contribución de sociedades que debió haberse pagado en marzo. ¿Ok? Y asimismo en mayo, que hay también un valor pagado por contribuciones, un valor menor, como muy pequeño, pero de todas maneras existe. ¿Cuánto aportó la recaudación, más bien, cuánto fue la recaudación de estas contribuciones, las dos en su conjunto, por el año 2024? Hasta el momento hay 515 millones de dólares. Eso es lo que ha aportado esta contribución para la recaudación tributaria. Y bueno, básicamente en el mes de marzo tuvo un peso importante respecto de la recaudación de ese mes, aportó en el 13%, en abril en un 4% y en mayo en un 11%. En mayo principalmente pagaban las instituciones financieras y bancos y esa contribución, pues te pudiera yo decir, Mariana, la forma de cálculo era... digamos, más amplia que la forma del cálculo de las sociedades, con lo cual eventualmente, claro, por el lado de las instituciones financieras sí va a pagar también un monto importante. Esa es la recaudación de las contribuciones. ¿Tienes alguna Sí, pregunta de este justo tema? nos comenta Andrea, nos dice, en la contabilidad de ese gasto por contribución, ¿lo debo registrar ahora por el 2024 y el 2025 o lo que pague lo registro solo en el 2024 y el año que viene lo registro en el gasto del 2025?
Andrea, ¿verdad? Sí, Sí. Andrea. Andrea, mucho gusto y muchas gracias por la pregunta. La pregunta es muy interesante y voy a tratar de responderla en la misma línea que se ha tratado las contribuciones anteriores, porque las contribuciones no son nada nuevo. Eso es un tema que pasa mucho por la razonabilidad y la presentación de estados financieros, que es el punto que tocas contable. Si en marzo del 2024 que se promulga esta ley, tú conoces que eres un sujeto pasivo obligado al pago de la contribución porque cumples con todas las condiciones previstas en la ley para estar obligado al pago, pues eventualmente la pregunta sería, entonces ya sabes que vas a tener una obligación que cubrir en el 2025. Si la respuesta es que sí, que ya lo conoces, entonces por presentación y revelación de estados financieros, lo adecuado sería que presentes en tu balance, sobre todo, la cuenta por pagar. Porque esto sobre todo pasa no tanto por el lado del gasto, sino más bien por el lado de los pasivos. O sea, es decir, que se refleje la obligación que tú conoces hoy que ya tienes. Eventualmente, el auditor puede ser que coincida con lo que yo te estoy diciendo, porque más o menos esa ha sido también la línea de criterio que ha tenido en la mayoría de las contribuciones. Por tanto, es altamente probable que en el 2024 deba de quedar registrado pues el gasto de ambas contribuciones, o sea, es decir, la que se paga en el 2024 y la que se paga en el 2025, porque se conoce ya la obligación, es decir, ese pasivo debe de quedar registrado. Ahora, sin perjuicio del año fiscal en el que se lo registre, porque el auditor puede ser que sea del criterio que, bueno, que lo registres en el 2025, ¿sí? Em, Indistintamente del periodo en que se lo registre, para efectos tributarios, el gasto es no deducible, no se lo va a poder descontar del impuesto de la renta. Lo que sí va a ser una deducción o para lo que va a contar como una deducción es para la base de cálculo del 15% de participación a trabajadores, en definitiva. Ok, ¿Mm? entonces ahí, Andrea, creo que tenemos la respuesta que nos ha dado de mí a tu pregunta. Para seguir avanzando, otro de los temas que quería tocar el día de hoy contigo, Noemí, es el tema del IVA. Pues recordemos que, como tú bien lo Ujú. comentaste, el IVA pasó del 12 al 15% y también fue un golpe bastante duro, no solo para las empresas, sino para todos los que obviamente pagamos IVA o compramos productos que graban IVA. Entonces, un poco cómo se ha ido manejando el tema de la recaudación por el tema del IVA. Y recordemos pues que no necesariamente al subir el porcentaje, la recaudación necesariamente tiene que haber aumentado, pero un poco cómo lo has visto, cuál es la data que tenemos al momento. Claro, por supuesto. Mira, el tema del IVA, si me lo preguntas, las reformas que existieron son reformas importantes, son reformas que no fueron decisiones fáciles y que pasan por la situación, en la situación en la cual se tomó, pues, el gobierno tomó al Estado porque teníamos una situación muy complicada. Dentro de esos asuntos había algo que ya venía pidiendo el Fondo Monetario, que es el incrementar el IVA. Dentro de otras cosas que ha venido pidiendo el Fondo Monetario hace ya algún tiempo atrás es la revisión del gasto público en cuanto a el otorgamiento de incentivos tributarios, que lo vamos a tocar al final, que es un Ok, tema muy importante e interesante que está pasando ahora. ¿Ok? Pero eso lo vamos a ver al final. En cuanto al IVA, el IVA es un requerimiento, como te decía, dentro de las medidas que debían de ser adoptadas por el Estado ecuatoriano para que el FMI de una u otra forma siga con la los puerta abierta préstamos. de darnos préstamos, ¿ok? Entonces, se toma la decisión con todo, bueno, el tema de las votaciones que hubo en la Asamblea, etcétera, finalmente se logra el incremento del IVA del 12 al 15%, teniendo en cuenta que la tarifa también se cambia, o sea, es decir, el presidente hoy tiene la potestad de incrementar la tarifa del IVA hasta 15 puntos y ya dijo que para el 2024 es 15%. Cuando lleguemos al 2025, habría que ver si es que él emite un decreto ejecutivo diciendo que Para se mantenerlo. mantiene, que se baja a 14 o lo que fuera, pero la base va a ser el 13%. O sea, recordemos que para el 2025 lo mínimo va a ser 13%. Y esto lo menciono porque o sea, es entendible que las empresas que nos están escuchando, los representantes que tenemos aquí en este webinar, quisieran pues saber cuánto va a ser la tarifa para poder hacer presupuesto, para poder, digamos, adelantarse o visualizar un poco el 2025. Sí es verdad de que con todos los cambios que han existido, es muy difícil la previsibilidad que le podemos dar a las cosas Claro. y que a veces pues hay que jugar o hay que ir viviendo con los cambios constantes. Pero
Sí, definitivamente para el 2024 la tarifa va a ser el 15% y en el mejor escenario la tarifa del 2025 va a ser el 13%, que es lo mínimo que va a ocurrir. Dicho eso, era lo que te comentaba hace un momento, si nosotros notamos, si hacemos una comparación de la recaudación del IVA, solamente del IVA, entre el 2023 y 2024, de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio, vamos a ver de que en los meses de enero y febrero lo que se recaudó de IVA fue menor a lo que se recaudó en el 2023. O sea, es decir, en el 2024 teníamos, no sé si se ha apropiado, yo no soy experta en temas económicos, pero no sé si se ha apropiado, es decir, que había una contracción de economía, pero definitivamente había tal vez menos transacciones que estaban Así sujetos al es. impuesto de valor agregado. Definitivamente porque lo dicen los números. Entonces, si uno compara, si comparamos la recaudación de enero del 2023 frente a la recaudación del 2024, vamos a ver que la recaudación creció o más bien disminuyó en el menos 0,95%. En febrero aún más, en un menos 3,16. Ahora, si pudiera ser que en enero y febrero, si nosotros hacemos como qué pasó en enero y febrero, yo te diría que hasta cierto punto había mucha, más allá de la inseguridad en cuanto a temas de la seguridad, ¿ya? No tanto inseguridad por el tema de seguridad jurídica, sino por la Ciudadana. percepción de la seguridad ciudadana, ¿correcto? Creo que había mucha incertidumbre de qué iba a pasar. Entonces, eventualmente cuando hay incertidumbre, pues generalmente uno pues tiende a guardarse un poco más, a ser más preventivo. Sobre todo creo que a raíz de la pandemia pues queda esa percepción de que hay que tener un poquito más como de ser más cuidadosos en eso. Claro, incluso en esos meses, o sea, se comenzó a ver algunos actos, por decirlo así, que creo que la gente también Ujú. estuvo un poco retenida Y en había menos salir, consumo, ajá, había menos correcto. consumo, entonces Por, sí pienso que puede haber sido un Ujú. efecto de la situación como tal. Sí, porque el IVA es un impuesto del Así consumo, o es. sea, grava la transacción. Entonces, es como un termómetro para más o menos hacer una relación de lo que está pasando en el día a día, ¿correcto? Entonces, ya vemos que en marzo, en abril, en mayo, en junio, empieza a haber un crecimiento ya positivo del impuesto si lo comparamos con el mismo mes en el año 2023. En marzo empieza a crecer en 2,6, en abril empieza a crecer en 8,39. Ahora, ojo también que ya, claro, en abril, Ya se más aplica, ¿no? allá, correcto, más allá de que tal vez existió ya más movimiento en la economía, mayor transacción, etcétera, recordemos también que en abril ya teníamos el incremento de los puntos porcentuales. Claro. Ujú. Además que me parece que entre enero y febrero creo que también hubo, no estoy segura si era toque de queda, pero había Claro, también, también habían tuvieron una restricciones. situación Ok. ahí de seguridad. Y en mayo lo mismo, en mayo ya crece en 18,8% y en junio también en 15 puntos, en donde, claro, pudiéramos decir que hay más movimiento transaccional y además, o esto adicionado el tema de los incrementos de los 3 puntos porcentuales. Em, Decirte el IVA que eventualmente la comparación más cercana que tenemos es ese año también que hubo un incremento de 2 puntos Ah, que ya no se da. aplicaba para las zonas afectadas, pero bueno, ahora es por el tema de la seguridad y que eventualmente pues la idea es que todo esto se vea reflejado en cambios en cuanto a en cuanto al tema de la seguridad. Bueno, esperamos hasta el fin de año a ver si Ujú. sale alguna resolución con relación si se mantiene o no se mantiene. Correcto, decreto ejecutivo en donde para el 2025 se mantiene al 15% o baja al 14% o se estabiliza en el 13%. Bueno, eso Ujú. tendremos que esperar y veremos Hay ya a que finales de monitorear. año, pero vamos monitoreando. Otro de los impuestos que creo que también sufrió una variación o un incremento fue el ISD. Ujú. Recordemos que a inicios de este año, pues empezamos con una tarifa del ISD y bueno, al momento la tenemos en el 5%. Entonces, ¿cómo hemos visto que esto ha impactado en la recaudación y obviamente también dentro de las empresas que nosotros hemos atendido, ¿no? Sí, como decíamos, todos los impuestos que estamos Revisando. revisando, los estamos revisando porque más allá de la importancia y la relevancia, es porque contribuyen, son los 4 impuestos que técnicamente hacen la recaudación tributaria como tal. El incremento del ISD fue algo que también no nos lo esperábamos y otra cosa que definitivamente yo me imagino movió todo o cualquier presupuesto dentro de las compañías porque el cambio fue de los últimos de diciembre, casi ya estábamos quemando el año el viejo y pues se emite este decreto ejecutivo en donde dice, no, la tarifa se mantiene y bueno, luego pasa al 5% por esta ley.
En el tema del ISD, básicamente el impuesto grava a todas las transferencias de divisas hacia el exterior. Por lo cual, si es que hay transferencias de divisas al exterior es porque principalmente estamos importando. Importando bienes, importando materia prima o importando servicios, que también pudiera ser el escenario. La diferencia es el destino que le das al ISD, si es crédito fiscal o es gasto. Pero en todo caso, cualquier importación de bienes o servicios va a gravar al ISD, va a gravar ISD. Lo que podemos ver muy parecido al IVA es de que en enero, febrero, marzo e incluso abril, la recaudación del ISD fue inferior en el 2024 respecto a esos mismos periodos en el 2023. Teníamos un decremento de 19 puntos, febrero de 9 puntos, en marzo de 3 puntos y en abril de 1,25. Vemos que paulatinamente pues se fue disminuyendo ese negativo. Pero te diría yo, Mariana, más o menos haciendo una relación con el IVA y por la situación que estamos viviendo en esos meses, eventualmente es probable que todo esto haya sido producto del el tema que tuvimos en enero, del canal, de la inseguridad, etcétera. Pero de una u otra forma, en abril se empieza ya casi a desaparecer ese negativo que teníamos y en mayo crece el ISD en 19 puntos, comparación Importante de la esa. recaudación, y en junio también crece a un 22%. Claramente también hay un incremento de algunos puntos, pero no es menor el incremento de puntos que el IVA, porque en el IVA se subió 3 puntos porcentuales, pero en el ISD, eventualmente en esa época de enero, mayo, junio, el ISD estaba en 3,75, etcétera. No es Y un punto más o 25 menos es más. un punto 25 más, a diferencia de los 3% que es casi el doble de lo Así que debe es. haber subido el IVA. Y vemos que de una u otra manera, el ISD ha subido porcentualmente un poquito más que lo que se está recaudando por IVA. Ok. Eso de una u otra forma, pues te da un buen termómetro porque al menos hay capacidad de pago hacia el exterior, y con lo cual seguimos importando y se dinamiza la economía, ¿no? Claro, De igual una u otra también, manera. exacto, o sea, el tema de las importaciones creo que Ujú. ha ido avanzando, también ha habido acuerdos entre países, recordemos que hace poco también se firmó el acuerdo con China y Con creo que China. eso Ujú. también ha motivado un poco la importación Claro. de productos, así que entendería yo que también se ve reflejado en estos números que nos presentaste el día de hoy. Tenemos un tema también de la remisión, ¿no? Ujú. Veamos, bueno, como tú ya lo bien lo dijiste, hace el 31 de julio, que es la próxima semana, y lo quisimos hacer un poco anticipado para recordarles que tienen esta obligación las personas, mejor dicho, que se pueden acoger a la remisión, Beneficio, por beneficio, decirlo de alguna exacto. manera. Ujú. Veamos también un poco cómo se ha manejado el tema de la remisión. ¿Qué nos Sí, puedes decir al por respecto? supuesto. Mira, históricamente, así como han existido contribuciones, no me atrevería a decir que a la par, pero muy cercano a la par probablemente, han existido remisiones. La remisión tiene sus pros y sus contras. El pro es, bueno, el contribuyente aprovecha ese periodo de remisión, limpia sus obligaciones tributarias y de una u otra forma lo hace a un costo, digamos, no más barato, porque no quisiera utilizar esa palabra, pero sí optimiza y solamente paga el impuesto. Porque la remisión pasa del hecho de que no voy a liquidar ni los intereses, ni las multas, ni los recargos que pudieran existir si eventualmente no existiera remisión y se me genera la obligación y pues he perdido el juicio o en un acto de proceso, en un tema de terminación tributaria, me emiten ya el acto final y pues sale valores a pagar en el caso de las sociedades o personas naturales. Entonces, estos periodos son positivos en ese sentido porque de una u otra forma, pues el contribuyente se pone al día, lo hace a un valor menor, como te comentaba y lo demás. Ahora, lo negativo que puede hacer es de que de una u otra forma generas esa cultura y Claro. pudiera ser también crear como esto de, ok, me espero cuando haya una remisión y ahí más bien pago, que tampoco es como lo adecuado. Pero bueno, en todo caso, veamos desde el lado positivo. El lado positivo es que de una u otra forma, al momento, es verdad que pierdo los intereses, las multas y los recargos, pero gano en el cantidad de contribuyentes que empiezan a regularizar su situación. Ahora, esta remisión, si tú me lo preguntas, es mucho más amplia y es un poquito más bondadosa, si cabe el término, que las remisiones anteriores. Cuando ha existido, o en épocas, en las leyes anteriores, las remisiones que se han establecido
como con muchas consideraciones. Por ejemplo, que si estoy en un juicio y no puedo pagar parcial o tengo que pagar todo, etcétera. O si, por ejemplo, si pago hasta tal periodo, me aprovecho del 100% de la remisión, después el 50%. Ha sido como una remisión gradual, por decirlo de alguna manera, a medida que va pasando el tiempo. Esta remisión es bastante amplia, bastante simple, no limita nada, incluso te diría está abarcado cualquier tributo administrado por el Servicio de Rentas Internas. Y esto lo hago mención porque generalmente lo que estaba sujeto a remisión pues eran los impuestos pues los impuestos que le corresponden al contribuyente, no los de terceros, pero en este caso es totalmente Todo. amplia, no limita así a nada y tampoco es gradual. O sea, es decir, no es de que si pagaba, por ejemplo, hasta mayo, podía aprovechar del 100% y si ya pago hasta julio es el 50%. No, en absoluto. Hasta el 31 de julio puedo remitir el 100% de los valores que se hayan generado por multas, intereses y recargos, por todos los impuestos administrados por el Servicio de Rentas Internas, excepto el impuesto en la renta del año 2023, porque claro, la condición es de que sean los impuestos que estén vencidos hasta el 31 de diciembre del 2023, pero no incluye el impuesto de renta del 2023. Ahora, ¿cuánto se ha ido recaudando? Pues se han recaudado ciertos valores, en enero 78 millones, en febrero 49 millones, en marzo 44, etcétera, y así en mayo, junio. Yo te diría que eventualmente habría que esperar la cifra en julio para ver cuánto se esperó hasta el 30, Claro, 31 hasta de que julio y cuánto va a ser la recaudación respecto de quienes se de acogen a la quienes se remisión, me acogen a imagino. la remisión como tal. Pero es una buena oportunidad para los contribuyentes que salden estas deudas que tienen pendientes con el ente de control, porque si uno hace pues un costo-beneficio, sí termina siendo un valor interesante que pudieras remitir y aprovechar este proceso de remisión que es bastante amplio y no es restrictiva, como pudo haber sido alguna remisión del pasado. Entonces, es una buena alternativa Y para ahora ello. ya para ir cerrando este webinar, Noemí, un poco hablemos sobre o sea, cerremos un poco conversando sobre las expectativas. Ya hemos Ujú, visto cómo ha ido avanzando hasta el día de hoy, pues, bueno, hasta junio, por decirlo así, ujú, este año fiscal con todo lo que hemos abordado el día de hoy. Sin embargo, tú, ¿qué nos puedes decir? ¿Cuáles son las expectativas para el cierre de año? Se escuchan muchas cosas, entre ellas que viene una reforma nueva, temas de contratos de inversión, un tema bueno, que no lo hemos abordado como tal, pero fue tema de un webinar anterior, el de las CFCs. ujú. Entonces, un poco, ¿qué nos puedes comentar? ¿Cómo se ve ese panorama hacia allá el cierre del año, ¿no? Ujú. Ok, de lo que va la recaudación, pues la recaudación se ve bastante bien. Eh, Habría que ver cómo siguen los siguientes meses. Creo que va a depender bastante de como esa previsibilidad que haya, la seguridad que se pueda ofrecer pues a los inversionistas, a la misma empresa, a los inversionistas locales, no solamente cuando me refiero a inversionistas al extranjero, no, me estoy refiriendo al inversionista que cree en el país que está haciendo empresa, por la seguridad que se le transmita de que no hayan pues cambios así tan abruptos de un día para otro y de poner nuevos impuestos. Ahora, respecto a la reforma tributaria, es algo que salió en prensa, en donde, claro, se establecían como 43 medidas que el Ecuador debía de adoptar. Dentro de ellas es la reducción del gasto tributario. Ahora, si me lo preguntas, reforma tributaria como tal, pues también me parece que esto también fue público. Nuestro presidente Noboa creo que se pronunció en el sentido de que no preveía como reforma tributaria. Eventualmente yo te diría, Esperemos. es, a ver, si me lo preguntas, creo que tal vez las probabilidades es como de medio hacia abajo, por todo el momento también en que estamos, pero lo que sí es de que como habían que adoptar medidas y lo que más bien sí mencionaron es la reducción del gasto tributario, creo que más que una reforma tributaria tal vez va a pasar por el ponerle un límite a los beneficios tributarios que se están aplicando. Ok. ¿En dónde se están aplicando en la actualidad? Porque en su momento ya fueron eliminados y eso también hay que recalcarlo. En la época del señor Lazo, nuestro expresidente Lazo, él eliminó
casi todos los incentivos tributarios que existían por la ley de fomento productivo, que fue una ley que otorgó incentivos muy interesantes a muchos inversionistas por la suscripción de contrato de inversión o sin la suscripción de contrato de inversión, ¿ok? Ahora, ¿qué ocurrió? Ocurrió de que pues se ha analizado de que la cuenta de gasto tributario está llegando a un punto en donde es inviable. Eso motivó a que hace más o menos unas 3 semanas atrás se emitiera un acuerdo interministerial en donde se le pone un límite al techo de gasto tributario, más bien por los incentivos otorgados a través de la suscripción de contratos de inversión. Porque para ponerlo en contexto, a partir de la Ley Orgánica de Desarrollo Económico, que fue la ley de nuestro expresidente, señor Lazo, se incorporó que cualquier contrato de inversión que se firme debe de pasar por autorización por dictamen favorable del Ministerio de Finanzas. Entonces, claro, al momento que se toca la puerta del Ministerio de la Producción para firmar un contrato de inversión, para asegurar las reglas del juego con las cuales yo voy a creer en el Ecuador, invertir en el país, pues todo esto va a pasar por aprobación del Ministerio de Finanzas. Y una de las cosas que se hace en el proceso para la suscripción de un contrato de inversión es determinar el impacto del sacrificio, el impacto tributario del sacrificio fiscal que está haciendo el Estado al momento que otorga estos incentivos. Entonces, básicamente, este acuerdo interministerial pone un techo y establece un techo de gasto tributario en el otorgamiento de estos incentivos, más o menos como en 109 millones de dólares para el 2024. Ok. ¿Qué quiere decir esto? De que si alguien que nos está escuchando está firmando contrato de inversión, tiene que tener muy en cuenta que si existía la posibilidad de que el dictamen no fuera favorable, hoy las probabilidades son mayores porque lamentablemente hay un techo. Entonces, habría que ver cómo se va, digamos, a administrar esta situación porque lamentablemente la ley tributaria no establece pues un techo, pero sí que establece que es por aprobación del Ministerio de Finanzas y al final del día pues ellos tienen la potestad de dar un dictamen pues favorable o no favorable respecto de los contratos que se vayan los contratos que se vayan a firmar. Entonces, eh, te diría yo que ese acuerdo va justamente en línea de las peticiones y las, pues, Del FMI. exactamente como de los compromisos que adquirió el país con el FMI. Y el último punto que tú me decías es la CFC. Las CFC, que son las compañías foráneas controladas, es un tema muy importante que toca sobre todo a personas naturales que mantengan sociedades en el exterior, domiciliadas en no necesariamente paraísos fiscales, pero sí jurisdicciones o países en donde no existe impuesto a la renta o que la tarifa impuesta a la renta o su tarifa similar pues sea inferior al 15% y donde básicamente esta compañía pues perciba ingresos por renta pasiva, ganancias de capital, etcétera. Entonces, si es que estamos frente a esta situación, la persona natural a partir del 2024, que eso es nuevo y eso se incorpora a partir de este año, va a tener que tributar la utilidad, o sea, va a tener que tributar como ingreso propio la utilidad que genere esta compañía en el exterior, sin perjuicio al momento en que le distribuya dividendos. Entonces, eso es algo nuevo. Si alguien está en situación, encantados, podemos revisar el tema porque es un tema mucho más complejo, pero sí no queríamos dejar pasar esta oportunidad para comentarlo, de que el tema del CFC es real, está pasando y que eventualmente es una obligación que va a tener que reflejarse, no obligación a reflejarse, sino más bien es un valor adicional como ingreso que va a tener que reflejarse en la declaración del 2024 de la persona natural que tenga una CFC en el exterior. Bueno, creo que con eso hemos abordado los temas que nos reunían el día de hoy. Tengo una última pregunta Por que me dicen supuesto, para la revisión. ¿Incluye la declaración del IVA de diciembre? del 2023, sí, esos son los impuestos que se generaron hasta el 2023. Ok, entonces creo que con eso queda contestada la pregunta. Bueno, agradecerte, Noemí, por este espacio. No veo que tengamos más preguntas en el chat. Sin embargo, como les digo, este webinar está, bueno, está siendo grabado y lo tendremos ya disponible en nuestro canal de YouTube desde el día de mañana. También les indico que, bueno, en contactos s.andersen.com, si necesitan la información que el día de hoy hemos dado, que básicamente es información de la parte pública, analizada lógicamente a través de nuestro y a través de Noemí específicamente, pues con muchísimo gusto podemos enviar la información a ustedes. Y con ello, pues bueno, agradecerte, Noemí, cerramos el día de hoy con este
evento, ya mismo cierre de mes, vamos a ir viendo cómo se va manejando hasta fines de año. El próximo mes de agosto tendremos un webinar también que los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales y bueno, si alguien quiere también suscribirse a nuestros boletines mensuales que tenemos siempre de información de interés empresarial, con muchísimo gusto también a través del correo electrónico que les dejamos en el chat lo podemos hacer. Así que con eso, que tengan una excelente tarde y nos vemos en una próxima ocasión. Gracias, Noemí. Muchas gracias.